Bueno, otro tema que tiene que ver también con debates que se dan en la sociedad y que, bueno, en esta última semana estuvo en el debate, en las portadas de los diarios y demás, tuvo que ver con una discusión o con una polémica planteada por un candidato de la ciudad de La Plata sobre el rol que le daría a la gente que trabaja en lo que se llama la zona roja, en este caso de la capital bonaerense. ¿Qué hacer con esa problemática sobre la que parece que la dirigencia política a veces no se ocupa mucho? Dejan libradas al azar y expuestas consecuentemente a algunas situaciones complicadas a las trabajadoras que en este caso se desempeñan para los que no son de la capital de La Plata, particularmente en la zona de Calle 1, claro, en el Bosque y demás. Lo cierto es que el debate se regeneró como consecuencia de un planteo que hizo un dirigente político que estuvo en este programa hace un ratito, en el bloque anterior, a quien por supuesto le propusimos en todo caso debatir el tema porque me parecía a mí lo más interesante, en el sentido de que debía darle una suerte de contención psicológica, casi médica, como alternativa para resolver. Exactamente, que estábamos tratando, digamos, alguna problemática vinculada con gente enferma, qué sé yo. Pidió perdón, dijo que se lo malinterpretó, que él no dijo lo que dicen los medios que se supone que él dijo, pero vamos a hablar con Claudia Vázquez Aro, que es presidenta de la Asociación OTrans de La Plata, sobre los dichos de Julio Garro, de él estamos hablando, y por supuesto sobre la problemática en general. Claudia, ¿cómo te va? Buenas noches, gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes que nada, no quiso debatir, en todo caso, te dejamos a vos la posibilidad de que digas la sensación que a vos te dio lo que escuchaste que dijo Julio Garro, el candidato del PRO. Sí, bueno, nosotros tenemos prácticamente la grabación, no solo de lo que se emitió en la radio, sino filmada incluso por un celular, donde la entrevistadora le pregunta, ¿zona roja sí o no? Y él es muy claro y textual, dice, no, con otra ley se prohibiría. Ante la repregunta, ¿qué haría con esas personas que se encuentran en estado de prostitución? Él dijo, y la presentadora le pregunta, ¿le daría un trabajo? No. A un travesti, un trabajo no. Habiendo tantos hombres y mujeres, padres y madres desocupados, darle un trabajo sería una locura. En todo caso, yo le daría ayuda desde lo psicológico, lo médico. Es textual lo que estoy mencionando. Primero, en principal, es que este señor, la verdad, que como candidato, como precandidato a la Intendencia de la Ciudad de La Plata, no solamente no se enteró en qué país vive, porque desconoce la ley de identidad de género sancionada por el Congreso argentino en el mes de mayo del 2012, donde el Estado argentino reconoce la identidad de género autopercibida a todas aquellas personas trans desde su autopercepción. A tal punto que hay muchas variedades para que uno pueda elegir entre las posibilidades reales de género en términos de la percepción, ¿no? Así es, y que él desde su primer discurso estamos hablando de las mujeres trans, de las feminidades trans, que son las compañeras que se encuentran en estado de prostitución, y él sigue prácticamente violando la ley porque dice los travestis, para empezar. Segundo, que prácticamente el modo como él discursivamente utiliza estos conceptos de la patologización en términos de lo psicológico y lo médico, es una discusión que nosotras la hemos saldado en términos de dar la discusión antes de que la ley se sancione, porque no nos olvidemos que antes nosotras no podíamos, que el Estado no nos podía reconocer el nombre sin antes pasar por un equipo médico, claro, donde el médico determinaba si vos podías o no ser mujer o ser hombre. Claro, entonces este discurso primero es vetusto, este discurso es prácticamente un discurso apócrifo, es un discurso que nada más y nada menos lo que viene es a instalar nuevamente en la sociedad platense esta cuestión de la división. Cuando él dice, no le daría un trabajo entre comillas, a un travesti, entre comillas porque lo dice él, lo único que hace es generar esa división y ese odio entre ciudadanos y ciudadanas. Ahora, ustedes, a propósito, me imagino que habrán aprovechado esta situación en que se generó esta polémica para plantear, digamos, cuáles son los planteos o cuáles son las propuestas que tienen ustedes para los trabajadores y las trabajadoras que están allí en esa situación, porque me imagino que no querrán que eso
continúe permanentemente. No, por supuesto, y él lo desconoce, digo, más allá primero... Por eso, más allá del planteo de él. Pero no desconozcamos esto, porque lo que él instala en la sociedad es que este Estado lo que ha reconocido es prácticamente una locura, porque de nuevo nos manda a los médicos y a los psiquiatras, o sea, eso principalmente. Y en el imaginario social la gente sigue pensando que ser gay, ser lesbiana, ser trans es lo mismo, y al mismo tiempo es una locura, y no es así. Ahora, ¿qué hay del debate de fondo, Claudia? Mira, porque él recién se excusaba, que tiene que ver con esto que te preguntaba recién Fabián. Él recién se excusaba, dice, se entendió mal, por ahí vos tenés precisión, yo ciertamente no lo escuché, y se disculpaba, pero dijo, en el fondo, el 80% de la gente o de los trabajadores o trabajadoras que se desarrollan, digamos, sus actividades en la zona roja, no quieren seguir trabajando allí. ¿Esto es así? ¿Dónde están esos datos? No, yo te lo pregunto. No, por eso. Por eso digo, él no tiene ningún dato, porque primero, sus respuestas ante estas preguntas de esta periodista lo hace desde el sentido común, no tiene ningún trabajo de investigación. Nosotros como organización tenemos prácticamente estadísticas en cuenta. Por eso, ¿y qué muestran? Le hemos preguntado, del 100% de las compañeras que se encuentran en estado de prostitución, dijeron el 85% que si existiría una política pública del Estado donde les den un trabajo formal en condiciones dignas, las compañeras dejaban la prostitución. Nosotros el año pasado hemos presentado en el Consejo Deliberante un proyecto llamado Plan de Ciudadanización Trans, donde no solamente pensábamos en la cuestión de la salud, la educación, la vivienda, sino principalmente el trabajo. El trabajo como una política pública que nos tiene que dignificar a todos nosotros. Garro no solamente desconoce esto, sino que utiliza nuestras identidades. Una de las tantas lecturas que le damos es que para instalar este debate en la opinión pública y para que lo conozca la gente, no nos olvidemos también de eso, y que Garro nada más y nada menos representa a la derecha reaccionaria platense. Y que yo me imagino que Garro se sienta a tomar el té con Piombo, se sienta a tomar el té seguro también con Aguer, bueno, ese debe ser su círculo. Y que tiene que ser, digo, acá hay una realidad clara, no nos olvidemos que a la derecha le molesta nada más y nada menos que los excluidos, los nadie, hayamos prácticamente adquirido conquistado derechos. Un 85% de las trabajadoras, si en el caso de que tuvieran la posibilidad de tener un trabajo digno, dejarían de ejercer la prostitución. Ese universo de trabajadoras que ustedes tienen ese trabajo, imagino que deben de haber hecho tipo un censo, ¿cuántas son? Digo, como para tener precisión de el 85%, ¿de qué volumen? ¿Cuánta gente representa? Y en todo caso te pregunto también, ¿qué respuesta tuvieron del Estado cuando ustedes fueron y le dijeron un trabajo digno, que nosotros solucionamos este tema? Mira, nosotros como asociación civil tenemos empadronadas 350 compañeras trans, de las cuales el 95% se encuentra en estado de prostitución. De ellas, el 85% dijeron que sí, dejarían. Es que el Estado les daba un trabajo en condiciones dignas, ellas dejarían la prostitución. Porque hay muchas cuestiones que se desconocen, siempre muchas veces de los medios, y principalmente hegemónicos, lo que hacen es criminalizar nuestras identidades, ¿no? A eso se le sumaba el discurso que él decía, como legitimar la delincuencia y anexarlo con la droga. Porque hay un problema, hay una concatenación de violencias ante el sujeto, en este caso la sujeta trans. Ahora, nosotras la presentación del proyecto que lo presentó la concejal Florencia Saintún el año pasado, lo presentamos, fuimos a discutir a la mesa incluso de derechos humanos y después lo cajonearon porque prácticamente a los Brera tampoco les interesa nada nuestra vida, porque para ellos, al igual que Garro, nuestras vidas son prácticamente inhumanas, vidas que ni siquiera son dignas de ser vividas. Por lo tanto, a mí me parece que cuando él habla de que no hay una decisión política, es prácticamente una mentira más de ellos, porque no van a hacer nada y nos queda muy claro, por más que haya disculpas en este momento, el daño ya está hecho, pero está bueno, digo acá, que ellos se saquen la máscara y que la gente a la hora de votar, ¿no? Tome una decisión reflexiva, pensando en que no tienen que dividirnos, Claudia, todo lo contrario. Una más, y voy a ser de abogado del diablo, para que vos en todo caso me expliques la sensación que te da, porque me parece a mí que en algún punto eso genera cierto sustento de apoyo social a algunas consignas reaccionarias como las de recién. ¿Qué pasa con el exhibicionismo que se genera como consecuencia de las prácticas de la prostitución? Que pueden ser compañeras trans o no, en general. Sobre eso se discute, porque por ahí esa es una manera de que la gente común y corriente, si vos querés, entienda más la situación por la que se atraviesan. Nosotros en las reuniones que tenemos todos los días, nos reunimos todos los jueves de cada semana,
siempre charlamos esas cuestiones del exhibicionismo, de los horarios, de la cuestión de los preservativos, que sean precavidos, porque siempre ha sido prácticamente eso una de las problemáticas con los vecinos. Claro. Ahora bien, si vamos al exhibicionismo, encendé tu televisor y mirá a Tinelli, en todo caso, y ese es el gran paradigma como para cuestionar esto, que las compañeras se encuentran en estado de prostitución. Y no estamos justificando que ellas se encuentren en estado de prostitución, que ellas prácticamente justificando lo que hacen y los desnudos. Pero sabemos muy bien que hay otros escenarios, por ejemplo, ¿y qué decimos cuando? Mucho más masivo, pero sí, por supuesto, por supuesto. Acá hay una cuestión de una doble moral. Esta gente que critica a las compañeras que se encuentran en estado de prostitución, que son padres de familia, con hijos y todo, son los que más lo consumen, que van a la noche, consumen compañeras trans y en el día se rasgan la vestidura prácticamente y dicen todo lo contrario. Entonces vivimos en una sociedad también en un punto hipócrita, que hay que decir las cosas como son, pero también hay que pensar, ¿no?, que somos ciudadanas y ciudadanos sujetos a derecho y que tenemos prácticamente que trabajar en forma conjunta sin hacer ningún tipo de distinción para decir a esta persona sí le doy trabajo y a esta no. Y usted, además de esta cuestión que se planteó en el Consejo Deliberante, ¿tienen acceso, tienen llegada o también es un obstáculo muy grande para poder tener algún tipo de acceso a los resortes del Estado? Nosotros trabajamos de manera articulada con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Hemos armado algunas cooperativas de trabajo para las compañeras, pero nosotras no nos olvidemos que tenemos prácticamente una cuestión de paralelo, que muchas de ellas no han terminado el estudio primario y secundario, y entonces eso prácticamente son como una especie de limitaciones que tenemos. Trabajamos, digo, de manera articulada, tenemos prácticamente esta ayuda a través de las cooperativas, los microemprendimientos, pero lo que nosotras queremos prácticamente es un trabajo formal, nada más y nada menos que una cuestión que se tiene que llevar al Congreso, tanto provincial como nacional, y que tiene que haber una ley que nosotras la presentamos, incluso teniendo en cuenta la cuestión de la ley de cupo. Porque creemos que la discriminación no se va a terminar en tanto y en cuanto las compañeras trans no ocupen esos lugares, tanto en lo público y en lo privado, que tiene que ver con un trabajo formal. ¿Hay una ley de cupos que taxativamente estipula eso para los trans? Que se está discutiendo, que el año pasado, para las personas trans, claro, sí, claro. El año pasado, ¿no?, tuvo media sanción en el de la provincia. Para gente con capacidades diferentes, tal una cual. Ley similar. El año pasado tuvo media sanción en la Cámara de Diputados de la provincia y esperemos, obviamente, pero sabemos bien cómo son estos, ¿no?, los tiempos de la política y del Congreso. Y también, cuando obviamente, les interesan los temas, porque a veces cuando les interesan salen todos corriendo a sentarse en la banca y a discutirlo. Claudia, gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, es una problemática recurrente. Yo la escuchaba a Claudia y la verdad es que yo digo, evidentemente no le interesa a la gente que está en cargos estratégicos resolver esta problemática. ¿Sabes qué pasa? Que es Claudia dio la solución. El 85% de las personas que trabajan ahí, que uno tiene casi la certeza, pero plenamente la certeza de que hay gente que no quiere vivir en esas condiciones, exponiéndose al peligro que se exponen saliendo a trabajar en las condiciones en las que lo hacen, en absoluta soledad, todas las noches, exponiéndose a las situaciones de riesgos de contagio de cualquier naturaleza. En fin, la gente por naturaleza en general no puede preferir laburar de esa manera. Tan complicado es conseguir trabajo formal para 250 personas si eso te soluciona un problema como el de la zona roja, como lo plantean muchos dirigentes políticos, pero evidentemente no hacen nada. Mucho prejuicio y además mucho, digamos, hay como un muro en la opinión pública que impide que esto pase a ser una política de debate en el tema de las campañas, por ejemplo. Definitivamente, claro. A mí, y yo debo confesar, me tapó la boca, porque cuando yo le dije voy a ser de abogado del diablo, la verdad es que yo, si hay algo que tengo por convicción, es no atacarlos o atacarlas, todo lo contrario, porque entiendo la problemática y demás. Pero quería que me contestara eso acerca del exhibicionismo, que efectivamente a vos a veces te da la sensación de que eso le da base de sustento para los reaccionarios. Claro. Porque viene el vecino y dice, bueno, pero mira cómo están, que los nenes... Y la verdad es que está pasando algo que es de una enorme hipocresía, efectivamente. En la Argentina vos prendés un canal de televisión y tenés mujeres casi desnudas y sobre eso nadie dice nada. No sé por qué, porque tiene glamour, porque es un show televisivo, porque detrás de eso está... Hay mucho dinero. ¿Qué sé yo? Mucho dinero, sí. Básicamente, nada. Así que bueno. Vamos a seguir hablando seguramente de este tema desde otro lugar, sin que en el medio haya habido alguna acusación anacrónica, hay que decirla, como la hubo durante la semana. Vamos a seguir atendiendo la problemática y nuestro aporte podría ser
en todo caso, ya que vos decís, no es un tema que generalmente se instala en las campañas, instalarlo en la campaña cada vez que vengan los candidatos en la capital de la provincia. Lo podemos hacer, sí, como mecánica, preguntarle por lo menos de alguno de estos temas que son como tabú, ¿no? Una vez una cosa, otra vez otra, una vez de los travestis, otra vez de otro tipo de temas que no son de agenda, pero realmente forman parte de las problemáticas sociales. Albino. Gracias. Bueno, muy bien, ya volvemos, ¿eh?